Mis hermanos, bien, esta semana recibí una invitación por internet de una comunidad de líderes cuyo objetivo principal es el de multiplicar iglesias saludables en todo el mundo. Entonces, vienen de Estados Unidos y tienen una serie en español. Entonces, me conecté con ellos en el día que dijeron y a la hora que dijeron. Y el tema de esa reunión era el valor de planificar todo el año. Planificar. Entonces explicaban cómo las iglesias debemos planificar o planear todas las actividades del año. Enseñaban que, generalmente tenemos unas fechas ya determinadas, por ejemplo, Semana Santa o Navidad. Son fechas especiales en las cuales las iglesias también hacen algunas reuniones especiales, ¿no? De acuerdo a la fecha. Y si la iglesia quiere programar el Día de la Madre o el Día del Padre, tenemos que contemplar qué actividades y qué es lo que vamos a hacer en esos días. Ese era el mensaje de ellos. Y esto me recordó mis estudios de administración de empresas y hace muchos años. Entonces, ese tema de la planeación o la planificación son sinónimos. Siempre me ha llamado la atención, ¿no? Siempre en mi vida, como planear las cosas que se van a hacer. Y obviamente cada vez es más difícil porque el mundo es tan dinámico. Imagínense lo de la pandemia, ¿quién se iba a imaginar? Y si hubiéramos planeado todo el año, pues todo se nos había ido al suelo realmente. Entonces, mirando ahí en la biblioteca, recordé este libro, me gustaba mucho, Gerencia Estratégica. Dice, planeación y gestión, escrito por Humberto Serna Gómez. Tuve la oportunidad hace muchísimos años de ser alumno de él en varios seminarios y talleres. Entonces estuve hojeando y recordando todo el tema de la planeación. Y dice aquí el libro, en la planeación estratégica, en el marco teórico, dice, la planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y externa con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad, con el propósito, aquí está, con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro. Entonces está hablando aquí de todo lo que tenemos que hacer para planear el futuro de la organización con base en la información que tenemos actualmente, ¿no? Pero muchas veces nosotros pensamos que técnicas administrativas nos llevan a tener el control de todo. Pensamos eso, aún sin estudiar temas como este, administrativos. Y pensamos que sí, que el hecho de aplicar estas técnicas nos van a llevar a tener el control absolutamente de todo. Y realmente este año, como les comentaba hace unas semanas, estamos ya en diferentes planes y proyectos de estudio. Al final volvemos a recordar estos planes que tenemos. Inclusive ya tenemos un plan del mes de febrero de la serie, una serie que vamos a iniciar en la predicación. Y vemos que sí, hay que aplicar ciertas técnicas, ¿no? Estrategias, reglas, procedimientos. Cuando hablamos de la empresa, pues obviamente con mayor razón. Entonces quiero, para el mensaje de hoy, que a esto, cuando muestre esto, lo vamos a llamar una planeación racional, ¿sí? Esto es una
planeación racional. Y cuando asumimos que una planeación racional es el único camino para lograr nuestros objetivos, ahí nos olvidamos completamente de una realidad espiritual. Realidades espirituales que tenemos que tener en cuenta. Así, con esto en mente, los invito a que tomen sus Biblias, me acompañen a la epístola de Santiago, capítulo 4, vamos a leer solamente 3 versículos, del 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago aquí, en esta porción que acabamos de leer, nos enseña sobre la vanagloria de la vida. Tal vez hablamos de vanidad o la jactancia de quienes pretenden tener todo bajo control. Es una jactancia. Cuando el control verdaderamente es en las manos de Dios. Pero muchas personas se jactan, ¿sí?, la vanidad de que tienen el control de todo. Por eso Santiago aquí, digamos que denuncia con dureza a aquellos que se creen demasiado seguros de sí mismos como para poder hacer planes hacia el futuro sin tomar en cuenta que el futuro es inseguro y que solo está en las manos de Dios. Ese es el futuro, solo está en las manos de Dios. Hermanos, con base en este pasaje, estos 3 versículos que acabamos de leer, permítame señalar 5 realidades espirituales que a veces olvidamos precisamente por ese tema de la planeación racional. Título del mensaje, como lo tienen allí en sus hojitas de apunte, planificando con propósito. Y tenemos una idea principal, también la tienen allí en sus hojitas, que nos dice, todo lo que planifiquemos sucederá únicamente si Dios quiere. Si Dios quiere. Nuevamente, cuando asumimos que la planeación racional es el único camino para lograr nuestros objetivos, nos olvidamos que nosotros no somos soberanos. Ese es nuestro primer punto. Nosotros no somos soberanos. Dice nuestro texto de estudio en el versículo 13. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. ¿Sí? ¿Notan con qué seguridad a veces nos expresamos? Porque lo que dice aquí lo expresamos nosotros también, ¿no? ¿Con qué seguridad decimos, no, iremos a tal parte, a tal ciudad? Dice, pasaremos allá tanto tiempo. Siempre con una seguridad. En vez de decir, es posible que vayamos. O si Dios quiere, iremos.
Así es como debemos hablar. Pero no, iremos. Hablamos con tal seguridad como si nosotros tuviéramos nuestras vidas bajo un total control. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y dice, y pasaremos allá un año. Es decir, nosotros también tenemos el total control del tiempo. No, iremos y vamos a estar allá un año. Podemos planificarlo con plena seguridad. Y dice aquí, y bueno, ¿y qué vamos a hacer durante ese año? Y nos dice aquí, haremos negocio y tendremos ganancia. Es decir, ya sabemos los resultados. Esa es nuestra planeación, ¿no? Iremos, vamos a estar tal tiempo, vamos a hacer negocios y vamos a ganar mucho dinero. De una vez, seguros. Podemos decir, como otro ejemplo, que también es muy común de que un joven, por ejemplo, que está terminando sus estudios de bachillerato y dice, bueno, yo voy a entrar a la universidad, voy a estudiar 5 años, después voy a hacer una maestría o una especialización 2 años, voy a conseguir un buen trabajo, me voy a casar, etcétera, etcétera. Y vamos planeando y casi asegurando. Mis hermanos, estas son cosas que a veces Dios en su bondad, muchas veces, nos permite disfrutar, ¿sí? Así, estamos haciendo nuestros planes y Él en su bondad nos permite disfrutar por su misericordia. El problema es que cuando hablamos de ellas o planeamos o planificamos, tenemos una seguridad tal que muestra que nosotros creemos que somos los dueños de nuestra existencia. Y ese es el problema que aquí Santiago lo trata en el capítulo, todo el capítulo 4. Es, hermanos, nuestro orgullo que nos hace creer que nosotros somos el centro del universo, ese lugar que solo le pertenece a Dios. Pero a veces creemos que tenemos todo bajo control. Y recordemos, esa es la mentira que Satanás le vendió a Eva, ¿sí? Seréis como Dios. En otras palabras, ustedes podrán ser soberanos. Ustedes pueden ser los seres supremos de su propio universo, sin tener que darle cuenta a nadie, sin tener que depender de nadie, sin tener que obedecer a nadie. Pero hermanos, no hay más mentira más grande que esa. El único soberano es Dios. De Él solo puede decirse lo que dice aquí el Salmo 115, 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Él es soberano, Él hace lo que le place. Más adelante en Proverbios 16, 9, dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y en Isaías 46, 9, 10 nos dice, acuérdense de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios es soberano, es todo soberano. Solamente Él puede hablar de esa manera. Él es el ser supremo, el soberano es Él.
no nosotros, todo se trata de Él. Ahora bien, hermanos, esto no quiere decir que, bueno, entonces no planifiquemos o no planeemos, no. Debemos planificar, pero conscientes y convencidos de que el soberano es Él, no nosotros. Es Él el que hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Él es el soberano hoy, Él es el soberano mañana, Él es el soberano siempre. Hermanos, Dios siempre encuentra una manera de hacernos recordar de que Él es el soberano y no nosotros. ¿Y cómo lo hace? Trayendo a veces cambios providenciales cuando no lo esperábamos. Por ejemplo, que planeemos el sábado o un día festivo, bueno, vamos a hacer un picnic, vamos a ir allí al parque de Sopó, llevamos allí carnecita para asar y, bueno, paseíto de olla más o menos. Y estamos planeando perfectamente y llegó el día nublado, tremendo aguacero, no escampa. ¿Qué pasa? Trastornó todos nuestros planes. Y preguntamos, ¿cómo reaccionamos cuando estas cosas suceden? Pues obviamente con enojo, se nos dañaron los planes. Uno dice, bueno, pero no, yo no me quejo ni me enojo contra Dios. Yo me enojo contra la lluvia. ¿Y acaso la lluvia se maneja sola? La última vez que yo leí sobre el control que Dios tiene, es un control total que tiene. Y la lluvia no se escapa de su control. Él nos hará recordar que Él es soberano. Él, no nosotros. Cuando asumimos que la planeación racional es el único camino para lograr nuestros objetivos, nos olvidamos que la vida no son las cosas materiales. Ese es nuestro segundo punto. La vida no son las cosas materiales. Recordemos nuestra idea principal. Todo lo que planifiquemos sucederá únicamente si Dios quiere. Volviendo a nuestro texto, ahí en el versículo 13, nos dice, vamos a leerlo otra vez. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. ¿Qué es lo que enfatiza aquí este plan futuro que están haciendo estas personas y que por supuesto tiene una aplicación para nuestras vidas? Están hablando de ir a un sitio, de pasar un tiempo allí en ese sitio, de negociar en aquel sitio y de ganar dinero en aquel sitio. Esto no quiere decir, hermanos, que no sea importante el que administremos bien nuestro dinero. Debemos hacerlo. Claro que sí. El Señor nos enseña que nosotros debemos ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos da. Y tampoco es malo el querer tener éxito en lo que hacemos. No es malo. Y tampoco es malo el querer que nuestro negocio prospere. Lo malo es cuando dejamos que el deseo de ganar dinero y de prosperar en este mundo sea lo que establezca la dirección de nuestras vidas. El amor al dinero. Los planes que hacemos.
Las prioridades de las cuales hemos hablado tanto aquí, esas prioridades que establecemos y las decisiones que tomamos no deben ser primeramente realizadas con base en la pregunta, bueno, ¿y cuánto dinero me va a dejar esto que voy a hacer? ¿Cuánto dinero? Sin no pesos por todo lado. El problema del rico no es la riqueza. El problema es él mismo que no puede desprenderse de ella. Es la pregunta a la hora de aceptar, por ejemplo, un trabajo. No debe ser, bueno, ¿y cuánto es que me va a pagar? Sí. Esto me hace acordar de una joven que fue a pedir trabajo y lo están entrevistando y el gerente de recursos humanos le dice, aquí, mire mi amigo, aquí en esta empresa pagamos de acuerdo a lo que usted haga. Y él dice, ay, tan poquito pagan acá. Bueno, entonces, la pregunta es, no es cuánto me vas a pagar, ¿sí? La pregunta es, ¿podré glorificar a Dios con este trabajo? ¿Afectará mi vida espiritual este trabajo? ¿Me afectará el tiempo que debo pasar con mi familia? ¿Se puede convertir este trabajo en una tentación en ganar y ganar dinero? Esas son las preguntas que debemos hacernos. Cuando dejamos que las cosas materiales sean las que nos definan o cuando hallamos en estas cosas nuestra identidad, es allí cuando comienzan los problemas. Vivimos en una sociedad, hermanos, que por diversos medios nos gritan lo importante que es vivir el momento, disfrutar de tu vida hoy, porque mañana tú no sabes si tendrás oportunidad de adquirir estas cosas. Llame ahora, porque se está acabando el inventario. Llame ya. Esta sociedad nos dice que la vida se mide con base en la cantidad de cosas que hemos comprado aquí. La identidad de uno se mide con base en la casa o el tamaño de la casa en que vivimos, o la marca del carro que conducimos, o con base en el título que cuelga en nuestra pared, con base en el sueldo que ganamos, la marca de ropa que vestimos, los lugares a donde vamos a comprarlas, la figura de nuestro cuerpo, la gente que conocemos y la gente con la que nos codeamos. Ese soy yo, la pinta que tiene, sí, de marca, made in China. No, mentira, made in Colombia, tú lo que sí, eso es vanidad, eso es vanidad. Nada que ver con las cosas espirituales. El mundo no vive para esas cosas. Nada que tenga que ver con el avance del reino de Cristo. Y mis hermanos, desafortunadamente y de una forma muy sutil, nos vamos afectando con el materialismo que nos rodea. Y podemos llegar a creer que hay cosas que sin las cuales no podemos vivir. ¿Ustedes sabían, mis hermanos, que podemos vivir una hora sin este aparato? Por lo menos una hora. Personas que no pueden vivir ni un minuto sin este aparato. Hermanos, hemos creído la mentira que la verdadera satisfacción, que la verdadera felicidad se puede hallar aquí en este mundo. Es una mentira del enemigo que nos quiere hacer creer en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho. Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Hubo alguien más feliz que Jesús? ¿Y qué tenía él? Dice que
ni siquiera tenía dónde descansar, ¿no? Ni recostar su cabeza. Vivía allí de casa en casa, se quedaba, podemos decir que lo único que tenía era la túnica, ¿no? Su túnica, aquella que le quitaron en la cruz. Inclusive la misma tumba le fue prestada. ¿Y vivía él deprimido? ¿Lo vimos deprimido? ¿Vivía él inseguro? Él sabía, y es nuestro ejemplo, de que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Primera parte es fácil decirla, pero la segunda parte sí la decimos de verdad con tanta facilidad. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es decir, que nada que compita o que usurpe el lugar de Dios lo quiero. Porque, bueno, realmente si hay cosas que vamos a querer en este mundo, y bueno, son lícitas, ¿no? Realmente lícito anhelar muchas cosas. Pero si ese algo va a competir contra Dios, si compite contra mi devoción que tengo hacia Él, con el tiempo que le dedico a Él, con la entrega, con mi servicio a Él, ese algo, ese sí no debo desearlo. Si usurpa el lugar de Él, es algo que no debo desearlo, debo mantenerlo alejado. Por eso debemos siempre en nuestra oración diaria pedirle al Señor que nos guarde del poder del pecado, del materialismo, porque ese es un pecado muy, muy sutil. Cuando asumimos que la planeación racional es el único camino que nos lleva a lograr los objetivos, nos estamos olvidando que nosotros desconocemos nuestro futuro. Punto 3. Nosotros desconocemos nuestro futuro. Volvamos a leer nuestra idea principal. Todo lo que planifiquemos sucederá únicamente si Dios quiere. Vamos al versículo 14 de nuestro texto de estudio. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Paremos aquí. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Nosotros desconocemos nuestro futuro. Lo que va a pasar mañana. ¿Cómo será tu vida mañana? Nuestras vidas pueden cambiar de un momento a otro. Nuestra vida siempre tiene un elemento, digamos, como de misterio, un elemento que no conocemos, en el sentido precisamente de desconocer nuestro futuro. Nuestro futuro es de aquí a un segundo, o de aquí a un minuto, de aquí a una hora, de aquí a un día, una semana, un mes, un año. Ese es nuestro futuro. Y nuestra confianza está en el Dios soberano, pero esto no niega la realidad de que el futuro nuestro es desconocido. Por ejemplo, cuando tú eras pequeño, para algunos hace más años que otros, jamás se te hubiera ocurrido, digamos a los 7 años de edad, pensar que el 23 de enero del año 2022 voy a estar sentado en una silla en una preciosa iglesia.
escuchando un gran mensaje. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar aquí, mis hermanos? ¿Quién lo iba a pensar? Jamás hubiese pasado por nuestra mente. No sabemos lo que va a pasar ahora que acabe el servicio y salgamos de aquí. Posiblemente tenemos planes de ir de pronto a almorzar con la familia, pero no sabemos qué puede pasar. Nuestra seguridad no depende de los planes futuros, sino de nuestro Dios, quien es nuestro Padre hoy y lo será mañana. Por eso invito a que lo miremos a Él. Pon tu mirada en Él y dejemos de afanarnos o de sentir temores. Solamente nuestra mirada en Él. Debemos dejarnos guiar por la sabiduría de Dios, por su palabra y no por nuestra propia opinión. Nuestras vidas están llenas de misterios, llenas de sucesos que muchas veces no podemos explicar. La muerte prematura de alguien conocido, una enfermedad grave que puede ocurrir de un momento a otro, la pérdida repentina de un trabajo cuando más lo necesitamos, un problema tras otro, sin entender por qué. En ese momento es cuando más debemos confiar en Dios. Él sí sabe por qué pasan estas cosas. Él sí sabe el por qué, porque Él las permitió y no antes ni después. Él es infinitamente sabio y bueno. Ciertamente, lo desconocido del futuro nos hace ver lo finitos e impotentes que realmente somos. Pero es que nos negamos permanentemente a reconocer la realidad. ¿Y qué nos dará la paz y tranquilidad en medio de esa incertidumbre de un futuro desconocido? ¿Qué es lo que nos da esa paz que tanto anhelamos? Independientemente de las circunstancias, el descansar en Él. Dios soberano, en Él. Cuando asumimos que la planeación racional es el único camino para lograr los objetivos, nos olvidamos que vamos camino a la eternidad. Ese es el punto 4. Todo lo que planifiquemos sucederá únicamente si Dios quiere. Versículo 14, la segunda parte. Vamos a leerlo completo. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta parte nos recuerda, hermanos, lo frágil y efímera que es nuestra vida en este mundo. Sumamente corta, en comparación, obviamente, con la eternidad a la cual nos dirigimos. Pero, hermanos, la vida es muy corta, como dice, es un vapor. Solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es que tu vida en este mundo pasa muy rápido, como se desvanece el vapor. Pero a diferencia de esto, la eternidad no tiene fin. Entonces, en comparación con la eternidad, digamos, paréntesis de tiempo que llamamos vida, es como un vapor, dice nuestro texto. Por eso una persona como nosotros, cristiana, con una mente espiritual, siempre tendrá presente y por delante la eternidad.
y verá su vida a la luz de esa eternidad. Pasa muy rápido nuestra vida, pero no importa. Debemos tener por delante es lo que viene más adelante, la eternidad. Es cuando tenemos en cuenta el hecho de que vamos rumbo a la eternidad, que valoramos lo que Cristo hizo por nosotros al salvarnos de la condenación. ¿Y saben por qué? Porque la condenación de la que Él nos salvó es una condenación eterna. Eterna. La salvación que Cristo nos da es eterna. Sabemos que por su obra en la cruz nos esperan cielos nuevos y nueva tierra en la cual mora la justicia por toda la eternidad. Allí y estaremos en su gloriosa presencia. El Señor es digno de que le sirvamos con todo nuestro ser, más cuando entendemos de que el servicio al Señor no es en vano, porque Él habrá de recompensarnos por la eternidad. Es cuando tenemos esa eternidad, mis hermanos, presente por delante, es cuando entendemos que vale la pena seguir luchando contra el pecado, porque se acerca el día en que acabará esa lucha tan agobiante, porque ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor por la eternidad. Cuando asumimos que la planeación racional es el único camino para lograr nuestros objetivos, nos olvidamos de que el Señor es el dueño de nuestras vidas. Este es el quinto y último registro sobre una realidad espiritual que a veces nos olvidamos. Y dice el versículo 15, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Desafortunadamente, muchas personas hoy en día, como ha sido también, digamos, que históricamente, utilizan la expresión si Dios quiere, como un formulismo, como tal vez una muletilla, diríamos, ¿verdad? Los antiguos griegos también la utilizaban, y los árabes. Los romanos, por ejemplo, difundieron la expresión latina Deo volente, de la que deriva nuestro conocido Dios mediante. ¿Han escuchado esa expresión también? Dios mediante. Y a veces nosotros también podemos caer en esa trampa de utilizar esta expresión como un costumbrismo, por ejemplo, sin tener verdaderamente el sentido de lo que estamos diciendo. Y no depende de la frase, mis hermanos, porque nosotros no controlamos ni manipulamos a Dios. Él es soberano con una frase de 3 palabras, ¿no? Pero es una frase que debemos pronunciar de corazón. No solamente, sí, si Dios quiere. No, de corazón y con convicción plenamente. Es decir, convencido de que es la verdad y que todo lo que planifiquemos sucederá únicamente si Dios quiere. Si Dios quiere. Y es bueno que los hermanos y las demás personas nos escuchen, nuestros hijos o nuestros nietos, que nos escuchen, que siempre nosotros vamos a pronunciar de corazón esas palabras. Vamos a hacer esto, queremos hacer esto, si Dios quiere. Nada ocurre por la mala o la buena suerte, ¿no? Muchas personas siempre dicen, ay, no, qué mala suerte. Está lloviendo y no podemos hacer qué mala suerte.
como creyentes deberíamos sacar de nuestro vocabulario esa palabra, por suerte. ¿Es la suerte o es el Dios soberano quien dirige nuestras vidas? Preguntaríamos. Y estar también conscientes de que lo que planeemos ocurrirá solo si el Dios soberano quiere. El que vive así siempre querrá que se haga la voluntad de Dios en su vida, porque él sabe que ésta es buena, agradable y perfecta, aunque a veces nos duela. Pero debemos estar seguros que esa es la voluntad de Dios. Y esa es la actitud que nos llevará siempre a orar como el Señor Jesucristo nos enseñó. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Mis hermanos, quiero terminar recordando que cuando asumimos que esta planeación racional es el único camino, estamos olvidando lo más importante, esta realidad espiritual que siempre debemos tener en nuestras mentes y en todo lo que hacemos. Y si has fallado sobre estas cosas, ¿qué debemos hacer? Ir a los pies de Cristo, pidiendo que te perdone, porque en Él hay siempre perdón y misericordia. Pídale que te limpie de ese pensamiento y de tu maldad, y que haya consuelo por el hecho de que Él es siempre la justicia. Él se sometió a la voluntad de Dios en pensamiento, palabras, emociones, acciones, intenciones, de forma perfecta. Y tomó tu lugar para que esto fuera puesto a tu cuenta. Mis hermanos, los invito cada uno para que pongan su mirada en el Señor Jesucristo. Recuerda que fuiste comprado a precio de sangre y por tanto no te perteneces a ti mismo, perteneces a Cristo y por tanto vive para Él, vive para su gloria, vive para su reino y te aseguro que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vamos a orar, hermanos.